Continuando con el análisis de la Ley de Seguro Social, veíamos hace un momento que el artículo 11 nos mencionaba que hay dos regímenes, el régimen obligatorio y el régimen voluntario. Bueno, el artículo 12 ya nos define quiénes son los sujetos de aseguramiento del régimen obligatorio y nos dice el inciso, la fracción 1, las personas que de conformidad con los artículos 20 y 21 de la Ley Federal del Trabajo presten en forma permanente o eventual a otras de carácter físico o moral o unidades económicas sin personalidad jurídica un servicio remunerado personal y subordinado, cualquiera que sea el acto que le dé origen y cualquiera que sea la persona jurídica o la naturaleza económica del patrón, aun cuando en virtud de alguna ley especial esté exento del pago de contribuciones. Y aquí se nos abre una gran incógnita. Hay modos operandus de las empresas en donde a costa de todo tratan de no asegurar al trabajador. Argumentos hay muchos y el más usado, el clásico, es decir, vas a estar en capacitación, hasta que termine tu capacitación te aseguramos, o estás a prueba y una vez terminando tu prueba vemos si te contratamos o no, o solamente estás cubriendo, solamente es una licencia, es temporal, no te vamos a asegurar. Bueno, aquí en esta fracción queda muy claro que dice que seas trabajador eventual o permanente y cualquiera que sea la forma de contratación, debes de estar asegurado, ¿sí? Entonces es una de las principales situaciones que debemos considerar. Aparte de esas personas que se consideran que hay una relación de trabajo, y bien lo dice ya que están de acuerdo al artículo 20 y 21 de la Ley Federal del Trabajo, donde ahí se establece cuándo se da una relación de trabajo. Cualquier duda nos remitimos a esos artículos de la Ley Federal del Trabajo, que básicamente refuerza lo que dice la fracción primera. Otra forma otros sujetos que deben de asegurarse de manera obligatoria son los socios de sociedades cooperativas. Y aquí hacemos un paréntesis. Las sociedades cooperativas se integran, como ustedes lo saben, por un grupo de personas que hacen las veces de trabajadores, pero también de patrones. Recordemos que una sociedad cooperativa la podemos ejemplificar de la siguiente manera. Yo tengo un camión de transporte urbano y varios compañeros tienen su camión de transporte urbano y trabajan de manera independiente. Si nosotros lo hiciéramos cada quien de manera independiente, a cargo de gastos de mantenimiento, gastos de facturación, trámites, qué sé yo, quizás sea algo difícil de solventar. Y ahí es que nacen precisamente las sociedades cooperativas, donde ese grupo de personas, yo con mi camión, varios compañeros con sus camiones, formamos una sociedad cooperativa. Entonces quiere decir que todos somos dueños, pero que también todos somos trabajadores, porque se supone que nosotros mismos trabajamos nuestro camión. Entonces somos dueños, pero también somos trabajadores. Y es por lo mismo, por ese tipo de personalidad jurídica de asociación, pues prácticamente se considera de régimen obligatorio. Más adelante en artículos diferentes se va a mencionar que como tal a las sociedades cooperativas, a la sociedad se le pondrá como patrón, pero cada uno de los socios se le va a poner como trabajadores, ¿sí? Fracción tercera, dice las personas que determine el Ejecutivo Federal a través del decreto respectivo bajo los términos y condiciones que señala esta ley y los reglamentos correspondientes. Bueno, hasta ahorita sabemos qué es fracción 1 y fracción 2, pero si en algún momento el Ejecutivo Federal, es decir, el presidente, crea una ley y lo decreta que ahora el Seguro Social le va a dar atención médica bajo el régimen obligatorio a determinados sujetos, pues queda como ley y ni hay cómo hacerle, ¿sí? Y 4, las personas trabajadoras del hogar, ¿sí? Esta es una última modificación que se ha dado. Las personas como que las que limpian la casa, las que lavan en la casa, los que son los jardineros, no estamos hablando de las amas de casa como tal, sino de las personas del servicio, insisto. ¿Cuáles son las personas del servicio? No sé si se menciona ese nombre, pero la sirvienta, la lavandera, el jardinero, el mozo, el chofer, todas aquellas personas que le trabajan como son trabajadoras del hogar. Esas hoy por hoy es un régimen obligatorio. Este es un último cambio, porque antes esas personas eran del régimen voluntario y el patrón decidía si las aseguraba o no. Hoy por hoy
ya es una obligación que las asegure. Continuando, nos vamos con el artículo 13. Ahora, así como ya definimos quiénes son los que se aseguran bajo el régimen obligatorio, ahora vamos a definir quiénes se pueden asegurar de manera voluntaria. Pero, ojo, aquí hay una aclaración, ¿sí? Voluntariamente al régimen obligatorio, ¿sí? No nos confundamos régimen voluntario y régimen obligatorio. No lo estamos escribiendo en régimen voluntario, en el cual yo les decía que el voluntario solamente van a tener derecho a la rama de enfermedad y maternidad. Aquí dice es voluntariamente asegurarlos al régimen obligatorio. ¿Quiénes pueden optar por esto? Dice fracción 1, los trabajadores en industrias familiares y los independientes como profesionales, comerciantes en pequeño, artesanos y demás trabajadores no asalariados. ¿Por qué esto? Los trabajadores en industrias familiares. Bueno, supónganse que yo tengo una pequeña papelería. ¿Quién es el que atiende la papelería? Lo atiendo yo, lo atiende mi esposa, lo atienden mis hijos, ¿sí? Bueno, aquí cuando llegue una inspección del Seguro Social, puedo optar por asegurarlo si yo quiero o no. Normalmente, si fuese un trabajador mío sin ni un vínculo familiar, es una obligación que yo lo asegure, pues yo soy su patrón en ese momento. Pero si en ese momento detectan que un trabajador es mi esposa, es mi hijo o hija, o papá o mamá, no me obligan a que yo los asegure. Voluntariamente tendría que hacerlo. Ahora bien, muchos pequeños comerciantes no se aseguran porque me implicaría pagar una cuota mensual. Mejor tratan de ahorrárselo. Y aquí les cuento una pequeña historia. En algún momento tengo un tío que su mamá les heredó una tortillería y se lo heredó a 2 hermanos. De esos 2 hermanos, al tú por tú, al 50% de esfuerzo, prácticamente trabajaban los dos la tortillería. Llega un momento en que llega un inspector del Seguro Social y le dice, ¿están asegurados? Y le menciona que no. Y entonces quizás se meten bajo esta ley o este artículo donde dice, pues hay que asegurarlos. Nunca le dijeron que pues eran los dueños. Y al ser los dueños, pues si querían se aseguraban, si no, no. Nada los obligaba. Sin embargo, el hermano mayor decidió que su hermano menor se asegurara. Es decir, ¿sabes qué? Te voy a asegurar a ti, yo me voy a considerar como patrón persona física y con eso cumplimos con la ley de Seguro Social. Y está padre. El problema es que pasaron los años, llega un momento en que el hermano menor llega a los 60 años y dice, yo ya me cansé, yo ya me voy a jubilar, me voy a pensionar y ahí te dejo el changarro. El hermano mayor dice, no se me hace justo. Tanto dinero que de la misma microempresa se pagó para pagar la cuota de Seguro Social, él se va pensionado con su vejez asegurada prácticamente porque van a recibir una pensión. Y yo estoy viejo, ya la tortillería ya no funciona como tal y me quedo sin nada porque ya está fracasando la tortillería. Ahí es lo que debemos de considerar si es importante que yo me asegure voluntariamente o no al régimen obligatorio. ¿Por qué? Porque quizás en el momento me ahorro unos pesos, pero pensando en mi futuro, como persona trabajador, también hay que considerarlo. Fracción 2 se deroga. Fracción 3, los ejidatarios, comuneros, colonos y pequeños propietarios son entes muy similares a la fracción primera. Fracción 4, los patrones, personas físicas con trabajo asegurados de servicio, que insisto, es muy parecido al ejemplo que yo les di. O sea, los patrones de personas físicas con trabajo asegurados de servicio. De repente, yo soy el patrón, tengo una papelería, ¿sí? ¿Quién me trabaja en la papelería? Ya no me lo trabaja mi hija, ya no me trabaja mi hijo, ya no me lo trabaja mi papá, ya no me trabaja mi esposa, sino contrato a una persona. Y esa persona la aseguro, porque llegan recurrentemente están los inspectores de Seguro Social, me dicen, tienes que asegurar, lo aseguro, y va a pasar lo mismo. Estoy haciendo esfuerzo para asegurar a mi trabajador, pero yo como persona física patrón, no. Dice el Seguro Social en este artículo que patrón, persona física puede asegurarse también.
y así como sus trabajadores. 5. Los trabajadores al servicio de las administraciones públicas de la Federación, entidades federativas y municipios que estén excluidos o no comprendidos en otras leyes, decretos o como sujetos al aseguramiento social. Ok. Yo les he mencionado reiteradamente que los trabajadores que le trabajan al gobierno federal tienen ISSSTE. Pero sabemos que los trabajadores al servicio del Estado son 3. Los trabajadores que le trabajan al gobierno federal, los trabajadores que le trabajan al gobierno estatal y los trabajadores que le trabajan al gobierno municipal. Al gobierno federal quiere decir al presidente y a todas sus secretarías. Al gobierno estatal, al gobernador y todas sus secretarías. Al gobierno municipal se refiere al presidente municipal del municipio y a todos sus trabajadores. Ok. De entrada y de cajón, los trabajadores del gobierno federal tienen ISSSTE. Ahora, los trabajadores del gobierno del estado y los trabajadores del gobierno municipal, hay una laguna. Hay algunas entidades, en algunos estados, en donde a los trabajadores le da el servicio el ISSSTE o le da el servicio el Seguro Social. Los mismos municipios, trabajadores del ayuntamiento, le da el servicio el ISSSTE o el IMSS. Quiere decir que estos docentes, trabajadores de servicios del estado, trabajadores de servicios del municipio, no tienen claro cuál es el organismo que le debe dar atención de salud. Y entonces ellos tienen que generar, obviamente el presidente municipal, el gobernador, un convenio con el Seguro Social de quién le va a dar el servicio. Conozco trabajadores que le trabajan al gobierno del estado que les da servicio el ISSSTE. Casos concretos en Tabasco, así funciona. En Campeche, normalmente los trabajadores del ayuntamiento le dan el servicio el ISSSTE, ¿sí? Y algunos trabajadores del estado, del gobernador, le da servicio el Instituto Mexicano del Seguro Social. Pero eso es por convenio, ¿sale? Y en este caso tendrían todos los beneficios. Bueno, y lo reafirman más abajo que dice, mediante convenio con el instituto se establecerán las modalidades y fechas de incorporación al régimen obligatorio de los sujetos de aseguramiento comprendidos en este artículo. Dicho convenio debe sujetarse al reglamento que expida el Ejecutivo Federal. Por supuesto, el hacer el convenio implica en artículos que no lo vamos a ver, en artículos siguientes menciona cuáles son los requisitos para el convenio que haría el gobierno estatal y el gobierno municipal, recalco.